Hola apasionados, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. ¿Cómo estás, Cis? Muy bien, sí, muy bien y muy contenta de recordar este capítulo, o más bien este episodio que tiene una celebración especial. Es un capítulo que nos llena de emoción porque tiene una dedicatoria especial para mi hija Ariana Mendoza Rodríguez. Este año celebramos sus 20 años, ¿verdad? Su vida nos recuerda pues el amor, la fidelidad, la gracia, ¿verdad? Y sobre todo el poder de Dios. Así que sí, Ariana Mendoza, este es un capítulo dedicado a ti. Feliz cumpleaños número 20. ¿Puedes creer, Cis? ¿Puedes creer que han pasado 20 años de la historia que hoy vamos a compartir con todos los apasionados? Es impresionante, si estos 20 años han pasado rapidísimo. Es una historia que vamos a compartir hoy, es una historia de milagros, ¿verdad? Es una historia que hemos celebrado por 20 años, la vida de Ariana y el milagro inmerecido de su nacimiento. Así lo que pasa es que Ariana, así literalmente, es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Cuando llegó a nuestras vidas, ella se convirtió en un recordatorio diario que los milagros existen y son tan reales como lo es su vida. Es que esta historia comienza con una maravillosa noticia, la noticia de que estabas embarazada de tu segundo hijo. Tú ya tenías a Andrea, que tenía 3 años, y yo tenía a Isaías, que también tenía 3 años, así que era como un futuro muy prometedor y teníamos una inmensa alegría, ¿no?, de estar esperando el tercer bebé de la familia. Entonces queríamos saber, y estábamos como muy expectantes de saber si Andrea tendría a su hermanita para jugar o si Isaías tendría su compañerito de juego. Así que realmente teníamos mucha emoción y mucha alegría de saber que iba a venir el tercer bebé a nuestras vidas. Así. Fíjate, cuando comparto esta historia, Cis, tengo sentimientos encontrados, porque por un lado me sentí muy acompañada por el Señor en todo el proceso, pero por otro lado yo creo que nunca en mi vida había sentido tanta tristeza, tanto temor, desesperación. Fue una lucha literal entre mi carne y mi espíritu. Yo creo que es una prueba de fe, yo creo que una de las más grandes que he tenido. Y es que todo en mis primeros meses de embarazo marchó perfecto, ¿verdad? Pero nos tocaba la cita del 5.º mes del embarazo, y ya sabes que siempre nos toca ir a cada mes. Y en el 5.º mes de embarazo, ese día nos dio la noticia que sería una niña. Estábamos muy contentos de recibir una nueva princesa en nuestra casa y todo marchaba bien ese día. No, el doctor nos mostraba, y a veces en el monitor nos muestra pues que su cabeza, su cuerpecito, sus piecitos, escuchamos su corazón. Escuchar el corazón siempre a las mamás nos llena de emoción, saber que tenemos vida dentro de nosotros, saber que se está entretejiendo, ¿verdad?, formando en mi vientre ese bebé. Entonces, bueno, estábamos muy emocionados ese día en ese quinto mes del embarazo. Y es que siempre es muy sorprendente y ver la vida humana dentro de nosotros, ver cómo Dios va, literalmente como tú dices, entretejiendo ese maravilloso e inexplicable como milagro de la vida, ¿verdad? Y tal como lo dice Salmos, y lo voy a leer así, Salmos 139:13, y la versión Nueva Traducción Viviente me encanta porque dice así: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Qué hermoso es saber que Dios es quien realmente es quien entreteje la vida humana dentro de nuestro vientre. Y entonces es hermoso esa espera, y era hermoso lo que Dios iba a hacer, lo que Dios la espera que estábamos teniendo de tu tercer bebé. Siempre te he considerado una mujer de fe, pero creo que tu fe nunca estuvo tan probada, Cis, como en esta ocasión. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que más recuerdas de esta etapa, de este momento en tu vida? Fíjate que recuerdo muy bien ese día, como les comentaba ahorita, y ese día en el consultorio del ginecólogo. Mientras él estaba revisando, haciendo el eco, ¿verdad? Platicábamos cosas intrascendentes con el doctor, el clima, el trabajo, nos reíamos de chistes que el doctor decía, sonreíamos, y de pronto él, de estarnos platicando y sonriendo, quedó como ajeno. Quedó ajeno a todo alrededor, ¿verdad? Se sintió un silencio en toda la habitación, ¿verdad? Yo veía que él dejó de sonreír y yo quería que volviera a sonreír para saber que todo estaba bien, ¿verdad? Pero su cara era una cara seria, una cara como de angustia, como que algo no estaba bien, y yo decía, quiero que sonría para pues yo saber que todo está bien, ¿verdad? Quería respirar, dejé hasta de respirar, me faltaba hasta el aire, y yo decía, ¿por qué no habla? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no sigue jugando? ¿Por qué no seguimos bromeando? ¿Por qué esa cara, ese rostro, ese cambio en su cara? Ese cambio en su cara, una cara completamente confundida, pero de angustia. Y pues después de un buen tiempo de estar él enfocado en el monitor y no decirnos nada, ante nuestra insistencia dijo, bueno, pues tengo que darles una mala noticia.
lo que está pasando con su niña es que ella tiene una hernia diafragmática, y eso es lo que pasa con esta hernia, es que es una anomalía congénita, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Es una apertura, ¿verdad? En el diafragma, es como si no tuviera el diafragma. Entonces, lo que sucede en un embarazo con una bebé con esta condición es que durante los siguientes meses del embarazo, da cuenta que toda la parte torácica, el hígado, el estómago, se suben hacia los pulmones y el corazón y colapsa. Entonces, en esos años, hace 20 años, la hernia diafragmática tenía un índice de 90% de mortandad, solamente un 10% de que mi hija viviera. Y recuerdo que el doctor lamentaba la situación, me decía, lamento mucho lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Porque ese 10% pues no era nada, ¿verdad? Era un 90% de que mi hija no viviría. Y lo más difícil en ese momento era pues la palabra que para todos es más complicada, sobre todo cuando se trata de un hijo, ¿verdad? Me decía, hay que esperar para que en los siguientes meses ver cómo se va desarrollando, hay que estar monitoreando, ¿verdad? A la bebé, pero bueno, el 90% de mortandad era algo que era parte del diagnóstico, ¿verdad? Entonces, bueno, la palabra más difícil era esperar. Y es que la palabra esperar no es sencilla para nadie, ¿no? Nunca es sencilla cuando uno se espera. Y la parte de lo que te decía el doctor y que a mí me sorprendió es que espera a que muera dentro de ti, porque ese era el pronóstico para ella. O sea, para Ariadna era, vamos a esperar unos meses para que en esos meses pues ella muera dentro de ti. Entonces eran momentos súper angustiantes, muy dolorosos, sentir a tu bebé que está ahí y saber que quizá iban a ser sin vida, ¿no? Es demasiado fuerte, ¿no? Porque aún en ese 10% que el doctor te había dado como pronóstico de que ella viviera, ¿no? Solamente era el 10% de que esa anomalía que ella tenía, pues le iba a dar una vida muy complicada, ¿no? Ella necesitaría cuidados muy especiales, una vida con muchas limitaciones, y eso como quiera, como familia, nunca nos dio como temor respecto a las limitaciones, porque de una manera u otra, el tener una hermana con síndrome de Down como Brenda, nos enseñó a vivir con limitaciones e incluso a ver con optimismo, ¿no? Las dificultades de la vida. Eso no era el problema, ¿no? Sino el problema era lo más difícil, era saber que en cualquier momento ella moriría dentro de ti, ¿no? Así es. Entonces recuerdo eso, pero tú me acuerdo que me decías, aún si ella nace con esas limitaciones, yo lo prefiero así, prefiero que tenga esas limitaciones, prefiero que nazca así y sentirla en mis brazos, pero realmente esa posibilidad, ¿no? De que ella naciera y naciera con vida era realmente solamente el 10%, realmente no era un pronóstico muy prometedor, ¿no? Para ella, ¿no? Humanamente yo sabía que no podía cruzar ese valle de sombra de muerte, eso me quedaba claro, el dolor me desgarraba. Recuerdo haberle dicho, Señor, tu palabra dice que tú no das más de lo que podemos soportar, pero en realidad para mí esto es más de lo que yo puedo soportar, ¿verdad? Para mí algo que sentía yo que si mi hija no nacía, pues yo no podría superarlo. Y no quería perder a mi bebé, pero tampoco quería perder mi relación con Dios por no entender por no entender el hecho de cuál era su propósito en esta situación. Este proceso para mí era muy complicado. Yo decía, no quiero perder mi relación contigo por no entender tus planes y propósitos. Por no aceptar. Por no aceptar. Pero sí sabía que lo único que podía yo hacer lo único que podía pasar era un milagro de parte del Señor. Yo decía, lo único que puede salvar a mi hija es un milagro, que independientemente del diagnóstico médico, yo decía, no importa lo que yo vea en ese diagnóstico, yo sé que tú tienes el poder para sanarla. Muchas veces le dije, con un solo pensamiento tuyo, tú puedes cerrar el diafragma de mi hija. Yo sabía que Dios tenía el poder para sanarla. Para mí no había dudas sobre eso. Lo que no sabía cuál era su propósito. Varias veces me acuerdo en mi tiempo de oración en esos días, decirle al Señor, un solo pensamiento tuyo puede sanar ese diafragma. Un solo pensamiento tuyo puede cerrar ese diafragma. En un solo pensamiento tuyo tú puedes hacer que ella esté sana completamente. Y estaba consciente de que Él tenía el poder de hacerlo, pero como repito, no sabía cuál era el propósito de Dios. Así es que mi espíritu estaba aferrado a un milagro, mi espíritu estaba seguro que Dios podía hacerlo, pero mi mente, obviamente mi corazón humano, el diagnóstico, mi carne, el diagnóstico en mi mano, ¿verdad? Sí. Me decía pues que no era posible, ¿verdad? Que eso que estaba esperando era imposible. Pero yo, Señor, tú puedes hacerlo, tú tienes el poder para hacer un milagro. Y mi espíritu estaba aferrado a ese milagro, pero en ese momento, pues la evidencia, ¿verdad? La evidencia en el papel me hacían decir, no pienses eso, o sea, no va a pasar eso, el milagro no se va a dar, o sea, el milagro es imposible, es un diagnóstico con 90% de mortandad, o sea, tenía las pruebas frente a mis ojos, ¿verdad? Y de pronto sentía que el dolor me desgarraba de tal manera, y después decía, no, tienes que tener fe. Y yo decía, no me quiero esconder en mi fe, no quiero que me esconderme en mi fe, pero luego entendí
que realmente, como dice la palabra, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que Sí. yo decía, tengo que permanecer en fe. Sin embargo, después, durante esos días, en ese proceso, pude conocer, o más bien afirmar, ¿verdad? Afirmar que la fe no consiste solamente en esperar el resultado perfecto de Dios, sino como uno la concibe, ¿verdad? Sino en el resultado de acuerdo a la voluntad de Dios. Entendí que tenía que decir, bueno, hágase tu voluntad en esa situación, ¿verdad? Claro, porque aunque realmente sabemos, como lo dice su palabra, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, cuando hablamos de aceptar la voluntad de perder un hijo, aceptar esa voluntad de Dios es un proceso, ¿no? ¿Verdad? Porque no es algo muy complicado, ¿no? Yo sé que eso es lo que tú quieres y sé que es buena, agradable y es que es perfecta, pero también sé que es muy difícil aceptar eso, ¿no? Y es que además el eco era una evidencia contundente, ¿no? No era un quizá tu hija tenga una hernia diafragmática, no, era un hecho, ¿no? Estuvimos orando, recuerdo, por mucho tiempo y muchas personas estuvieron orando por semanas y recuerdo que el ginecólogo los canalizó con un ecografista con aparatos mucho más sofisticados para que tuvieran más información más específica del caso. Indicó que le llevaran esa ecografía al siguiente ecografista, que era obviamente que tenía aparatos muy, muy innovadores, ¿no? Y entonces recuerdo que fueron ahí, ¿y qué fue lo que encontraron, Cisa? Fíjate que esa cita entre una y otra fue un mes, porque los médicos te dicen, bueno, ve al sexto mes para ver cómo está evolucionando. Entonces, ese mes es lo que comentaba ahorita, o sea, fue una lucha entre mi carne y mi espíritu. Y con que permanecer en fe quería, pero al mismo tiempo la evidencia me decía, pues es que yo, de hecho, durante ese mes todo el tiempo me agarraba mi vientre y decía, ¿y si ya colapsó? ¿Verdad? Y si ya colapsó, porque lo que el doctor decía es que cuando van avanzando el embarazo, esa, como les decía ahorita, la caja torácica se va hacia arriba y en cualquier momento puede colapsar y morir el bebé dentro del útero. Entonces todo ese mes estaba yo pensando, y me tocaba el vientre y decía, ¿y si ya no respira? ¿Y si ya murió? ¿Y si ya está? ¿No? Y al llegar al siguiente mes, al sexto mes, con este nuevo doctor que nos había mandado, que era un doctor especialista como en embriones, ¿verdad? En embarazos de alto riesgo, él leyó detenidamente el diagnóstico. Se da cuenta que lo toma y empieza a leerlo y lo lee. Él sabía lo que estaba leyendo, obviamente eran colegas y empieza a leer el diagnóstico, movió la cabeza lamentando lo que estaba pasando. Decía, pues siento mucho este diagnóstico, ¿verdad? Dice, pero bueno, vamos a checar. Yo detenidamente ahora, después de leer el diagnóstico, empezó a hacerme el eco y empezó a revisarlo. De inmediato empezó a revisar a mi bebé, escuchó latir su corazón, me dio muchísima esperanza. Yo dije, wow, sigue con vida, sigue con vida. Podía yo escuchar su corazón, fue como un regalo de parte de Dios, ¿verdad? Yo dije, sigue viva, sigue con vida. Sigue ahí, ¿no? Saber que estaba viva, pues me fue como un regalo y el doctor empezó a explicarnos, ¿verdad? Empezó a explicarnos pues cada parte de su cuerpo, empezó a explicarnos como un eco de rutina, su cabeza, sus manos, sus pies, pero tenía que llegar a la parte difícil y un silencio muy largo también. Es que esos silencios son desgarradores y es esos silencios donde parece que el corazón se te sale del pecho, donde por una parte te daba esperanza el saber que ella seguía viva, no dentro de ti, pero al mismo tiempo el sentir el miedo, la angustia de pensar que quizá jamás la sentirías moverse en tus brazos. Entonces era así como muy complejo, ¿no? Muy complejo el hecho de saber, está viva, todavía sigue ahí, pero podré cargarla, podré tenerla en mis brazos. O sea, esa angustia, ¿no? De saber y esa espera y esos silencios de repente que Dios nos guarda silencios, ¿no? Y son desgarradores, ¿no? Así es. Comenzó a revisar a mi bebé. Él sabía perfectamente lo que encontraría, ¿verdad? Obviamente tenía el diagnóstico en la mano y quería orientarnos de la mejor manera y darnos opciones adecuadas de qué teníamos que hacer, si de adelantada del parto, si esperar a que fueran los 9 meses. Y yo quería aferrarme a la idea de que mi hija viviría, pero era inevitable para mí pues pensar en el futuro, un futuro que no era bueno para nosotros. Observaba detenidamente el doctor, el monitor, y quedó de un pronto, en unos cuantos minutos, quedó otra vez ajeno a todo lo que nos rodeaba. Ya dejó de hablar para concentrarse en la condición que él estaba revisando, ¿verdad? Y observaba detenidamente el monitor, cambió su rostro de como serio a desconcertado, como que hasta fruncía el ceño, así como que estoy viendo aquí, y veía el diagnóstico y observaba el monitor y volteaba y veía el monitor y veía el diagnóstico, y así estuvo por unos cuantos minutos, en esa como una cara de confusión. Y yo la verdad pues pensaba, no, pues eso ya se complicó.
Yo lo que venía en mi mente es, pues está tan viendo eso, a lo mejor eso ya se complicó, ya pasó otra cosa. Yo tenía en mi mente que algo había pasado mal por el hecho de que su cara era una cara como de desconcierto. Así es. Entonces, yo estaba asustada realmente. Claro, sí. Y es que cuando pasas así por procesos como este que estabas pasando tú, a veces las personas te dicen, piensa positivo, y es que aunque tienes esa fe grande y confías en el poder de Dios, también tienes un diagnóstico en tus manos, ¿no? Que no puedes negar. Por eso decías al principio, era como una lucha entre tu carne y entre tu espíritu, porque por una parte la fe te dice, confía, cree en mí, y permanece segura en mis brazos, y la fe como que te eleva, ¿no? A una seguridad de que todo va a estar bien, pero también tienes una evidencia en tus manos, lo que dices tú, la carne, ¿no? Tienes una evidencia, una muestra, ¿no? Del diagnóstico aquí en tu mano, ¿no? Y entonces parecería, ¿no? Que a veces la fe no es suficiente, ¿no? ¿A quién le creo? Al Dios poderoso, que sé que es un Dios de milagros, que sé que Él hace cosas extraordinarias, ¿no? O la realidad puesta en este papel, en este diagnóstico, basado en una evidencia real. Y es que algo que aprendimos en este tiempo es que el poder de Dios para hacer un milagro en la vida de Ariadna nunca estuvo en duda. Es decir, nunca cuestionamos si Él tenía el poder para sanar. Nosotros sabíamos que Él tenía el poder para sanar. Aquí la cuestión era saber cuál era la voluntad de Dios para la vida de Ariadna, ¿no? Entonces, ese era el cuestionamiento, no saber que Él tenía el poder. Sabíamos, como dices tú, que con un soplo de aliento, que con una palabra de Él, Él podía sanar y cerrar ese diafragma. Él lo podía hacer. Aquí el punto y lo que ahora vamos a ver, ¿cuál es tu voluntad para su vida? Y sé que en este proceso, quiero que nos cuentes un poco de que Dios te estuvo hablando. Dios te estuvo hablando en este proceso, ¿verdad? Como en todos los procesos, cuando Dios nos pasa, Él nos habla. ¿Qué te decía Dios y qué recuerdas de las cosas que Dios te habló en este tiempo? Sí. Fíjate que en ese mes de espera, entre un médico y el otro, recuerdo que en uno de los cultos dominicales me sentía sumamente triste, ¿verdad? Me sentía muy triste, veía a mi alrededor otras mujeres, hermanas embarazadas, y pensaba, ellas están disfrutando de su embarazo, ellas están felices, ¿no? Sabiendo que su embarazo va bien, y yo pensaba, ¿por qué no puedo yo estar igual? ¿Por qué no estoy disfrutando este embarazo como cualquiera de ellas? Y recuerdo escuchar la voz de Dios súper clara, así como Él nos habla, ¿verdad? Sí. Y Él me dijo algo muy hermoso, porque me dijo, todos pueden alabarme, recuerdo así, todos pueden alabarme y exaltarme con sus manos levantadas en tiempos de victoria, alma. Me agradecen por los favores recibidos y dicen amarme cuando todo está bien. Pero el verdadero amor no es en los milagros que yo pueda hacer o en la respuesta a tus oraciones. El verdadero milagro es haber dado mi vida por ti en la cruz del Calvario. Mi verdadero amor está en el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario, no en la respuesta a tus oraciones. Esa no es el amor. El amor lo demostré en la cruz. Y recuerdo que Dios me decía, soy tu Dios y tu hija vive, pero también soy tu Dios y tu hija muere. Y quiero tu alabanza antes y después del resultado. Aun cuando el resultado no es el que tú esperas. Y cuando me dijo Él, quiero tu alabanza aun cuando el resultado no es el que tú esperas, inmediatamente mis lágrimas empezaron a correr por mi rostro. Y yo le dije, ¿entonces me estás preparando? Mi hija ya no tiene vida, y me tocaba el vientre. Dije, ya pasó lo que estamos esperando, ya colapsó, ¿verdad? Su corazón. Ya no tiene vida mi bebé, me estás preparando para eso. Por eso me estás diciendo que quieres mi alabanza aún a pesar de que el resultado no es el que yo espero. Claro. Y no podía dejar de llorar ahí en el culto. Mis lágrimas corrían y recuerdo que pues como no podía decirle nada, o sea, no tuve una respuesta en ese momento, me quedé callada. Es que Dios, yo recuerdo que te hizo Dios preguntas fuertes ese día, ¿sí? Fuertes, por ejemplo, me acuerdo que compartías conmigo, ¿no? Lo que te dices ahorita, puedes alabarme con todo tu corazón, con los ojos de la fe, creyendo en mi poder, pero sin saber el resultado, ¿no? Puedes amarme sin recibir la respuesta que anhelas, o lo puedes hacer. Eran preguntas fuertes a tu corazón, o sea, Dios, por eso te decía al principio, es decir, creo que en este tiempo tu fe fue probada, ¿no? De una forma tremenda, ¿no? Y yo estaba llorando, ¿verdad? Mis lágrimas corrían. Y entonces en esas preguntas me dice, ¿y si así fuera? ¿Y si el milagro no se va a dar? ¿Y si ahora en este momento lo que tú dices que ya no tiene vida tu bebé, cuál sería tu respuesta? ¿Puedes darme las gracias y sin obtener el resultado que esperas? ¿Y puedes alabarme aunque el resultado no sea el que esperas?
puedes alabarme inclusive si tu hija en este momento, Alma, en este momento ya no tiene vida. Y recuerdo haberme quedado en silencio por unos minutos. La verdad es que no estaba preparada para dar ninguna respuesta. Sí. Dios estaba probando mi fe y sabía que no tenía en ese momento la fuerza para hacerlo. Entonces, es que lo único que recuerdo después de estar llorando y estar ese tiempo en silencio, esperando, porque yo sabía que él esperaba una respuesta a esa pregunta. ¿Puedes alabarme a pesar de eso? Sí, ¿puedes adorarme a pesar de eso? Sí. ¿Puedes darme tu alabanza? Sí. ¿Verdad? A Ahí pesar tú de guardaste que el resultado, silencio, ¿verdad? Y tú guardaste silencio. Sí, o sea, puedes realmente adorarme aunque tu hija en este momento no tenga vida dentro de ti. Uh-huh. Y yo guardé silencio y después de unos minutos de no saber qué decirle, recuerdo que levanté mis manos así, en señal de rendición. Y recuerdo que le dije, tú eres mi Dios y mi hija vive, pero también eres mi Dios y mi hija muere. Mi amor por ti no está condicionado a la respuesta. Mi amor por ti está condicionado a tu sacrificio en la cruz del Calvario. Si ella vive, yo te voy a alabar. Y si ella muere, yo te voy a alabar. Porque yo sé que tienes el poder para hacerlo. No voy a dudar de tu amor, ni tampoco voy a dudar de tu poder. Con mis manos levantadas, yo creo que al levantar mis manos experimenté esa fuerza y ese poder de parte de Dios para poder declarar lo que Él me estaba preguntando. Y dije, sí puedo alabarte y bendecirte, aún a pesar que mi hija en este momento ya esté muerta dentro de mí. Y pues así es, él es lo único que tenemos. Así es que nuestra habilidad humana, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras quejas, todo le son conocidos a nuestro Dios, no le son ajenos a Él. Y su poder no se mide de acuerdo con el milagro recibido. Su poder está en hacernos sentir, amén, precisamente lo que tú sentías, es precisamente su poder es en hacernos sentir que su presencia no es suficiente. Hacernos sentir justo como lo dice Pablo en 2 de Corintios, y lo voy a leer, que dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, ¿no? Qué hermosa Amén. Palabra del Señor cuando dice, el poder es en hacernos sentir que aún en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, en medio de ese quebranto, tú sentiste la maravillosa presencia de Dios cuando tú te rendiste a Él y dijiste al Señor, sea cual sea la respuesta, yo no voy a dudar de tu amor, sea cual sea la respuesta, yo voy a seguir adorándote. Y tú le dijiste al Señor, mi amor hacia ti no está condicionado al milagro, porque tú eres Dios si mi hija muere y tú eres mi Dios si mi hija vive. Y ahí en esa declaración tú recibes esa fuerza, ese poder para transitar en lo que seguía, ¿no? Así es. De hecho, después de ese día, en ese culto dominical, pues como dices tú, los siguientes días el Señor me dio una paz para cualquiera que fue la respuesta, ¿no? Y ese día que estábamos con el doctor, volviendo a esa escena, a ese momento, ¿verdad? Que fue después. Que fue de ese proceso. O sea, eso que les comparto fue en ese mes que estaba en espera. Sí, claro. Cuando llegamos ahí, y mientras el doctor tenía en su mano el diagnóstico y revisaba a mi bebé, recibí el primer milagro, ese proceso, ¿verdad? El doctor dice, no encontró nada que avale este diagnóstico de mi colega. Nosotros nos quedamos, ¿cómo que no hay? No entiendo qué es lo que vio. No hay una hernia diafragmática, el diafragma está cerrado, ¿verdad? Y todo está en su lugar. No, lo que tengo en mi mano no coincide con lo que estoy viendo en el monitor. No sé exactamente qué fue lo que el doctor vio, pero pues decía, pero aquí lo tengo en la mano. Dice, pues no sé qué pasó en este mes, ¿verdad? De esa espera. Y yo sí sabía qué había pasado, ¿verdad? Sus palabras atravesaron mi corazón. Estaba experimentando uno de los milagros más grandes de toda mi vida, esos milagros que a veces leemos en la palabra, pero ahora me tocaba estarlo recibiendo, ¿verdad? Sí. Estaba experimentando pues esos milagros que vuelvo a repetir, que a veces vemos en la Biblia, pero que ahora me tocaba vivirlo. Sentí un descanso, ¿verdad? Saber que la prueba había terminado. Y dije, pues ya terminó la prueba, mi hija, y su diafragma está cerrado, ¿verdad? Y esa era, pues, sentí demasiada felicidad y demasiado gozo al ver lo que el Señor estaba haciendo en su cuerpo de mi hija. Claro, y es que el doctor no podía explicar, recuerdo mucho, el diagnóstico hubiera cambiado. Para él era algo que no tenía sentido, no podía creer que lo que estaba viendo, ¿no? Y que en esas semanas, ¿no? En ese mes, cómo había cambiado ese diagnóstico, ¿no? Así para es. él era algo inexplicable, pero para nosotros era la respuesta a nuestras oraciones. Dios había hecho un milagro, parecía que la prueba había terminado, tú estabas
felices, ¿no? Pero él, al seguir revisando para confirmar que todo estuviera bien, descubrió algo, ¿no? Y es lo que decíamos a veces al Señor, pero no te entendemos, hiciste un milagro, pero en ese momento cuando él termina de revisar, dice, el diafragma está cerrado, no hay ninguna, no está ese diagnóstico, sin embargo sí encuentra en Ariadna, ¿no? Como una tumoración entre el corazón y la columna vertebral, ¿no? Así es. Que aunque en ese momento no era una amenaza para su vida porque no iba a pasar lo que se estaba esperando, ¿no? No sabía exactamente él cuáles podrían ser las consecuencias, ¿no? De esa tumoración en ese lugar. Y entonces vuelve Dios a ponerte en esa posición, ¿no? El hecho de decir, hay que seguir esperando porque hay que esperar a que nazca. No sabemos qué repercusiones va a pasar cuando ella nazca con esa tumoración entre el corazón y la columna. Podría crecer esa tumoración, era una de las cosas que el doctor te dijo, y obstaculizar el hecho de que su respiración, ¿no? Que al momento que naciera no pudiera respirar. Y nuevamente la palabra difícil sería esperar los siguientes meses, y es que esos tiempos de espera, ¿no? Son difíciles. Así, y a mí a veces he dicho que a mí no me gustan las montañas rusas, no me gustan las emociones fuertes. Yo siempre evitaba de joven subirme a una montaña rusa porque no me gustan las emociones fuertes. Pero ese día experimenté eso, experimenté como una montaña rusa, ¿verdad? Que estaba hacia arriba, feliz, y de pronto cuando él dice, pero encuentro una tumoración y bajas, ¿no? Otra vez, entonces dice, Señor, a mí no me gustan ese tipo de emociones tan fuertes, ¿no? Y definitivamente el primer milagro recibido de su diafragma cerrado fue el más grande, como el milagro para mí fue como una esperanza, ¿no? Dijo, si yo pensaba, si lo hizo una vez, lo va a poder volver a hacer. Sin embargo, cuando esperas una respuesta, parece que el tiempo corre demasiado lento. Y durante los siguientes meses, faltaban todavía 4 meses, ¿verdad? Para que ella naciera, pues seguí peleando. Una batalla entre mi mente y mi espíritu. Peleé la buena batalla de la fe. Yo decía, tienes que permanecer. Si ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. No dudes, pero obviamente siempre nuestro corazón humano, nuestra carne, ¿verdad? Nos lleva a pensar, ¿y si no es así? Entonces, es una lucha constante entre tu carne y tu espíritu. Pero siempre, después de ese tiempo que compartí ahorita en la iglesia, ese tiempo de culto dominical, creo que los siguientes meses fueron esperando siempre su voluntad. Ya había estado preparada. Dios me había preparado, ¿verdad? Para cualquier resultado, ¿verdad? Y el milagro solo le pertenecía al Señor. Y o sea, el único que puede saber es el Señor, y el único que le pertenece el milagro es a Él. Así es. A su voluntad. A su voluntad, sí. Y pues llegó el día, ¿no? El día del alumbramiento. Recuerdo que ese día pues estaban los doctores allí preparados para cualquier complicación. Se llegó el día en que Ari naciera, ¿no? Cuando nació, pues obviamente todos afuera esperando si ella podía respirar, si no había ninguna complicación por esa tumoración que ella tenía ahí. Después de varios estudios, determinaron que aunque la malformación estaba ahí, continuaba en su cuerpo, no afectaría su salud. El cirujano pediatra pues no quiso operar, él consideró que no era necesario operar porque esa malformación no comprometía su vida, ¿no? Entonces ella pues era muy pequeña como para hacer esa intervención, entonces él le decía, pues no está comprometiendo su vida, ella está perfectamente bien, ella respira perfectamente bien, no veo la necesidad. Y solamente sería como estar monitoreando, ¿no? Que esa malformación o esa tumoración pues no creciera, ¿no? Así siempre he pensado que dejó Dios esa malformación para recordarme que no importa lo que mis ojos físicos puedan ver, ¿verdad? Ni qué tan evidente sea la tormenta, ni qué tan evidente sea el diagnóstico, porque estaba el diagnóstico ahí escrito, ¿no? Aún tenemos guardados, ¿no? los diagnósticos. Para Dios no hay nada imposible. Eso es lo más importante. Y Dios siempre nos acompaña en esos tiempos de dificultad, en esos valles de sombra de muerte, en esos lugares donde parece que ya no podemos respirar, ¿verdad? Que nos asfixiamos del dolor, en esos momentos cuando pareciera que ya no podemos dar un paso más. Ahí en esos lugares donde el dolor humano es más fuerte, ¿verdad? Sí. Él nos acompaña en este tiempo. Él nos acompaña durante el proceso. O sea, cuando pases por las aguas, ahí estaré contigo. No dice que cuando terminemos en las aguas, cuando termine la prueba, dice cuando estés en ella. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, ahí estaré yo contigo. La espera terminó en un milagro, ¿verdad? Así que hermoso. Y hemos celebrado por 20 años ese milagro. Así es. Pero ¿sabes si estaba yo preparada, verdad? El Señor me había preparado para cualquier diagnóstico, para cualquier resultado. Porque mientras caminaba por esos valles de sombra de muerte, el Señor me tomaba de sus manos.
Así es que los tiempos de espera suelen ser tiempos también de preparación. Así es. Y muchas veces nuestra fe en esos tiempos es confrontada, pero también es fortalecida. Y ya que el lugar en esos momentos donde confiar en el Dios que decimos creer, Así es, del cual testificamos, del cual proclamamos, confiar en Jesucristo es lo único que realmente tenemos, ¿no? Confiar en Él, en sus promesas y en lo que Él sabe que es lo mejor para nuestras vidas, ¿no? Y quizá ahora, ¿verdad? Los que nos escuchan están precisamente en eso, en una espera, ¿verdad?, de algún resultado médico, esperando un milagro de sanidad como el que esperaba yo con Ariadna, quizá la respuesta a un trabajo o esperando al compañero de tu vida, ¿verdad? Queremos animarte a creer que hay algo que haya detrás de esa puerta de la espera. El Padre Celestial está contigo, nunca te dejará, nunca te desamparará. Por lo tanto, no temas. Así es que Él, en ese proceso, Dios literalmente te lleva así como de la mano. Y yo creo que algo que queremos compartir con los apasionados es que si al final de la espera no encuentras lo que anhelabas, y si además el camino, que a diferencia de ti viste un milagro, pero si no fuera así, ¿no? Y el camino tendría que ser como, hay muchos retos por vencer y muchas cosas que enfrentar, quizá tendrás muchas cosas, quizá que pensar, que evaluar, ¿no? Pero nada de qué preocuparte, porque me encanta la palabra que dice en Deuteronomio 31:8, que dice, lo voy a leer así, que tan hermosa esta palabra, dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y si en algún momento del camino sintieras que el dolor no te deja dar un paso más, como lo sentiste tú, Cis, papá te va a cargar en sus brazos y vas a sentir que no hay lugar más seguro, más dulce y más reconfortante que su abrazo. Y eso lo sentimos el día que Ariadna nació. Y si recuerdas el día que estuvimos la primera vez, cuando ella llega y estamos por primera vez, con ella en brazos. Estás tú, ¿verdad? En el cuarto está Ariadna y estoy yo. Y después de ese proceso, esos 9 meses de espera, ¿no? Yo recuerdo ese día, cómo la habitación se reía de su presencia, ¿no? De su poder en ese lugar, de la gloria del Señor. Y nosotros oramos por ella ese día y nosotros dijimos, Dios tiene un propósito grande para ella. Y no nos equivocamos, ¿no? Porque es nuestra doctora favorita, nuestra pianista favorita. Ella llena cualquier lugar donde ella entra. Y así que cuando la vimos dijimos, eres un sol que tenía que llegar a nuestras vidas. Y yo digo, wow, ¿no? Qué milagro tan más hermoso. Y cuando estábamos en esa habitación, las tres, ¿no? Fue un momento glorioso, maravilloso. Vimos la gloria de Dios. Vimos la gloria de Dios, oramos por ella y ese día le dijimos al Señor que no merecíamos el regalo de tenerla en nuestros brazos y verla tan preciosa y verla ahora en sus 20 años, ¿no? Estamos celebrando este tiempo. En cada milagro o historia de transformación, la palabra ha sido mi fuerza, Cis. La palabra de Dios ha sido lo que me ha sostenido. Y mientras caminaba en ese valle de sombra de muerte, ¿verdad? Como dice la palabra, Dios me recordó Romanos 5, del 3 al 5, y se los quiero leer. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, dice la palabra. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos que con cuánta ternura nos ama Dios porque no nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Qué hermoso, me encanta esta parte del versículo que dice, con cuánta ternura nos ama Dios. No porque nunca nos permita pasar por pruebas o dificultades, sino porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. De tal manera que, aunque la respuesta no siempre sea lo que esperamos, nuestro corazón está lleno de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice Filipenses 4:7. Qué historia más hermosa y más hermosa y más hermoso es a quien va dedicado este episodio, porque sabemos que ese precioso ser humano tenía que nacer, ¿no? Esa doctora maravillosa, esa mujer tan preciosa de 20 años que Dios la usa para
adorar su nombre, ¿no? Porque ella es una adoradora de corazón, es una adoradora de espíritu y de corazón, y es una mujer que impacta donde está, ¿no? Cuando ministra con ese piano, ¿no? Cuando toca el corazón de muchas personas, cuando ella está adorando al Señor, ¿no? Entonces sabíamos que son 20 años, ¿no? De esa luz que ilumina cada lugar donde ella llega, ¿no? Este mes se cumplen 20 años de disfrutar de ese bello milagro, 20 años de celebrar la fidelidad de Dios, 20 años de celebrar su poder, 20 años de celebrar su misericordia en nuestras vidas, Cis. 20 años que hemos celebrado, ¿verdad? El milagro de la vida de Ariadna, Cis, y queremos compartir que esta y otras historias y muchos otros testimonios vienen escritos en un libro que Dios nos permitió escribir a mi hermana y a mí, ¿verdad? Es un libro que, igual que en el podcast, abrimos nuestro corazón y contamos nuestra historia y contamos también la perspectiva de vida y compartimos contigo cómo es que las experiencias más dolorosas, los miedos, las dificultades se pueden transformar en oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. Si te gustaría tenerlo, ¿verdad? Puedes escribirnos a nuestro número o a nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio con una historia más de milagros y transformación. Dios les bendiga, apasionados. Dios les bendiga.